Muy buenas noches nuevamente, queridos hermanos, amigos, público en general. Estamos en esta nueva sesión Sábados Templarios de Ecuador, en este su espacio, charlas con Sir Galahad. Muy buenas noches a todos ustedes, un fuerte abrazo. Vamos a iniciar con la segunda parte del tema que dejamos abierta la semana pasada, mientras está ingresando a la sala nuestro querido hermano Ubaldo, para seguir conversando con él acerca de la masonería perfectibilista, a quienes, por cierto, les mandamos un fuerte abrazo a todos los hermanos de allá en Uruguay. No sin antes también agradeciendo, como todos los sábados, a todos nuestros queridos hermanos que hacen posible esta transmisión, a todos los hermanos del capítulo magistral por el trabajo que están realizando, los hermanos del capítulo magistral virtual también, excelente labor, a todos nuestros hermanos de las encomiendas, a nuestros nuevos escuderos, nuestros nuevos servidores también, los hermanos que se incorporaron. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos. Un fuerte abrazo a todos ustedes. También a todos nuestros hermanos en Europa, con la excelente labor de la Nación Templaria, a nuestros hermanos acá de Templarios de América, también un fuerte abrazo. Esta semana tenemos una sesión con los hermanos, igual semana a semana. Así que nos vemos el día miércoles con los hermanos de Templarios de América. Les mando un fuerte abrazo. Estamos esperando que se abra la sala. A ver. Mi querido hermano Ubaldo, muy buenas noches. Bienvenido nuevamente. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mi hermano, muy bien. Para todos. Todo muy bien, mi querido hermano. Feliz de tenerte aquí Bueno, nuevamente. La semana pasada estábamos conversando, habían quedado algunos temas también por concluirles en este sábado. Ya sabes, esta es tu casa, te recibo con un fuerte abrazo, mi querido hermano. Y si tienes algo que complementar o damos paso, hay algunas consultas que he ido reuniendo en la semana, ¿sí? Ok, sí, adelante. perfecto. La primera pregunta que tenemos, nos hicieron en Facebook acerca de si es que en la masonería perfectibilista los 33 grados también están homologados o representan las 33 cámaras de la iniciación. Sí, sí, me quedé pensando en los 33 cámaras de iniciación, pero en realidad lo que quiero decir es que sí hay una equiparación, vamos a decir, no tanto una homologación en el sentido de que el ritual sea el mismo o las vestimentas o los usos, costumbres y objetivos que puedan tener las logias de perfección desde el grado cuarto al 33 en el rito escocés y algunos otros ritos. Y en el caso nuestro, como en algún otro rito también, son 13 grados, son 13. Así que digamos, el 13 de alguna manera se puede equiparar con el grado 33 o el grado noveno de otras masonerías o el grado 99 de la de Memphis y Misraim. Equiparar, pero evidentemente los mitos que recorren y que uno va vivenciando, ahí sí de alguna manera en una cámara, son diferentes. De la impronta egipcia, de la impronta del rito escocés o del rito perfectibilista, que sí tiene una influencia, como en alguna otra oportunidad hemos comentado, de los ritos templarios, de los ritos caballerescos. Bueno, así que eso sí, entonces uno podría, pero tiene que hacerlo uno con mucho cuidado, ¿no? Todas estas equiparaciones, inclusive inclusive en el inicio del camino, que es el grado de aprendiz en la mayoría, el 90% de las masonerías.
de los distintos ritos, es el grado de aprendiz. Sin embargo, nosotros tenemos un grado de neófito previo. Uno se vincula con la institución a través de cursillos, a veces pueden ser personales, a veces son vía virtual, y luego son iniciados como minervales, llamamos nosotros, minervales. Y hay los Illuminati menores, que se llama. Y entonces, que no podemos comparar Minerval e Illuminati menor con el grado de aprendiz o de compañero del rito escocés. A tal punto que nosotros en la institución de la masonería perfectibilista hablamos a partir de cuarto grado los grados masónicos. Y en nuestra orden, el que tiene el cuarto grado, tiene el grado de aprendiz masón. ¿Se entiende? No sé, capaz que la complico demasiado, pero en las otras tradiciones uno entraría como aprendiz masón, por supuesto. Pero en nuestra institución no. Tiene esos 3 grados previos antes de ser masón. ¿Y por qué? Por esa idea de irnos perfeccionando, ¿no? Que esto viene de los ismaelitas, que viene de las tradiciones de Molina, de las teologías españolas, etcétera, de la perfección interior. Cuando llegamos a practicar el rito perfectibilista, tenemos que tener cierta perfección que pasa por el autodominio físico, mental y de los vehículos inferiores que la charla anterior se hizo alguna referencia, ¿no? El vehículo mental inferior, el vehículo astral, el vehículo etérico, todo eso tiene que ser trabajado a partir de una serie de ceremonias para llegar al grado de aprendiz. Y entonces también nos vamos a encontrar con rituales y ceremonias, ceremoniales, que en la mayoría de las masonerías no existen. Ya, interesante. Es decir, empatando un poco con lo que conversamos la semana pasada, vendría a ser que la logia azul es el antes del aprendiz masón. En el rito perfectibilista. Sí. No, el rito perfectibilista lo que hay, esos primeros 3 grados son como de prueba. Entonces, en todo caso, podemos hablar de una aprobación. Ya. Se pasan unos años Ya. donde uno va probando a la institución prueba a la persona. Siempre de esto que estamos hablando de pruebas, estamos hablando de procesos internos, ¿no? Así Que a es. veces pueden tener que ver también con la solidaridad, con una serie de valores que se tienen que ir ejerciendo desde antes, ¿no? Así es. Difícilmente un aprendiz rito francés, rito escocés o cualquiera, difícilmente entiende lo que es la idea de fraternidad en el grado de aprendiz. Empieza a copiar lo que hacen los maestros, llegan, se saludan, se abrazan, conversan, se siente como una familia y empiezan a copiar un poquito. Pero no hay una base teórica, no hay una base experimental para asegurar que este proceso sea realmente fraternal o solidario cuando se pasa la, la bolsa o se hace una colecta. Bueno, acá también se verá, a veces se ponen unas monedas en la medida que el otro de al lado también pone en el saco, etc. Pero se trata de aprender más de esto, ¿no? Cuando ya llegamos a ser masones, tenemos que saber muchas cosas. Por ejemplo, cómo se ordena ese dinero en la logia, cómo se ordena ese dinero en una gran logia, quién da cuenta a quién, cómo esto se traslada a la sociedad. En una escuela
o en un comedor público, o en un servicio de frazadas o de alojamientos transitorios durante la noche para gente en situación de calle. Bueno, y eso se opera a partir de logias, desde siempre y en todas las masonerías, ¿no? El tema es llegar con conciencia, porque si no, siento durante mucho tiempo, y lo he escuchado ya de maestros de que recontaban de su época de aprendiz, que cuando se pasaba el saco sentían como que les estaban pidiendo algo de sí mismos que capaz que no podían dar, o qué se hacía con eso, o todas las dudas que asaltan. Bueno, antes de que lleguen todas esas dudas, están estos grados de probación. En todas las órdenes católicas también hay estas etapas, ¿no? Para luego pasar a un noviciado recién. Y recién en el noviciado dice, bueno, estoy de alguna manera en la orden, cualquiera fuera, ¿no? De alguna manera. Así es, así es. Sí, es como el periodo probatorio, incluso de algunas caballerías también, el periodo Eso sí, probatorio, claro, ¿sí? Muy claro, claro. interesante, muy interesante. Aquí tengo una consulta que le estaba viendo también acerca de la simbología, la concepción simbólica, por ejemplo, de elementos como el búho, la pirámide de 13 escalones y el ojo que todo lo ve. Sí. Eh, Empezar por el último, el ojo que todo lo ve es un símbolo universal en todas las religiones Así es, antiguas así es, y en las religiones modernas, desde el zoroastrismo, así es. en la cultura védica, en la cultura cristiana. No es que los monjes esculpieron el ojo que todo lo ve porque eran masones, no había ni Así es. masonería organizada, eran los Claro. monjes que representaban ese mirar de Dios que es una presencia de lo divino, ¿no? Cuando uno mira, contempla, rompe con el yo, Ujú. de alguna manera integra lo divino. Y eso venía también de los misterios egipcios, y ya con una carga esotérica. Y luego la masonería moderna lo retoma, el ojo que todo lo ve. Ese ojo que todo lo ve en la tradición perfectibilista es muy particular porque va a estar por sobre la pirámide. Una Ujú. pirámide que está significando claramente, entre muchas cosas, para ver hay que contar cuántas son las piedras, cuántos son los grados, pero está significando, que no es lo mismo que un símbolo, ¿no? Así es. El símbolo es algo que cada uno puede interpretar, que cada uno se puede inspirar, que va creciendo Ujú. con el correr del tiempo. El significado es una realidad, ¿ah? Se Ujú. significa algo. Y bueno, y acá estamos Exacto. hablando entonces del significado de la pirámide como una construcción colectiva, como un gran esfuerzo, como un trabajo que hay que realizar bajo la supervisión del sublime arquitecto de todos los mundos, tal como lo llamamos en el rito perfectibilista, o del gran arquitecto del universo, tal como es conocido, se denomina en otros ritos. ¿Eh? Y entonces, estamos trabajando bajo esa guía, bajo esos rayos de luz que Adam Weishaupt hablaba de la luz de la razón. Y esto es lo que va a ser luego el iluminismo francés, etcétera, etcétera. Es decir, la luz de la razón. Eh, Así que estamos bajo esa orientación y por lo tanto ese símbolo es un símbolo, la pirámide con el ojo que todo lo ve, es un símbolo que nos habla de jerarquía. Y ahí sí digo un símbolo, porque cada uno entenderá lo que es la jerarquía de forma diferente. A Así mí me es. gusta pensarla como jerarquía, es decir, el orden de lo sagrado. Entonces, lo sagrado no puede ir del menos al más. ¿Mm? Ujú. Este,
tenemos que trabajar entre todos para ir llegando a ser individualidades. Vamos del más hacia lo que es el menos, el común denominador, que es el gran arquitecto del universo. En las sociedades de los misterios antiguos, eleusianos, etc., en las tradiciones del rito de egipcios de Nápoles, se usaba el búho. Un búho muy particular, no es cualquiera. Por ejemplo, no tiene orejas. Es un mochuelo, es un tipo particular. No tiene orejas. Siempre estaba acompañando a Minerva, y por eso nosotros llamamos minervales a los primeros grados, tal como lo hace también la Golden Dawn, que llama minervales a los primeros grados. Y entonces, es la presencia de Minerva y por lo tanto de la sabiduría y también del discernimiento. En las estatuas de Minerva aparece también a veces como una estatuita muy chiquitita de un... Y esto lo llaman el Nike. El Nike es el espíritu de la progresión en la sociedad, del progresismo, de los valores democráticos atenienses, que no son los valores democráticos de la actualidad. Y también, entonces, este símbolo del mochuelo es el símbolo de la sabiduría. Así es. El símbolo del conocimiento. Las asociaciones filosóficas de profesores de filosofía de distintas universidades del mundo utilizan también un mochuelo como un símbolo de la sabiduría. Así es. Por eso es el búho con el bonete, ¿no? También. Ajá. Nosotros decimos que es en nuestro tríptico es orden, intelecto y virtud. Como es fraternidad, igualdad en la masonería tradicional. Orden, intelecto, ¿no? Intelecto. Y hay que entender también intelecto no como el intelecto del razonamiento crudo de la mente inferior, sino el intelecto como la presencia del buddhi en el sentido teosófico, de un conocimiento que pasa por lo intuitivo, que pasa por lo trascendente, que desciende a este nivel humano. Y la calidad de ese canal, de alguna manera, tendrá que ver con los valores, con el trabajo que hemos hecho puliendo la piedra bruta. Este es el símbolo propio de los perfectibilistas. Como la escuadra y el compás, que todos usamos, pero que es propio de la masonería en general, ¿no? Y a veces con una letra G, esa letra del gran arquitecto del universo. Perfecto. Tiene una relación con la tríada Atman, Buddhi, Manas. Atman, Buddhi, Manas, ¿no es cierto? Claro, perfecto. Sí, interesante. Manas superior. Manas superior. Mana superior. Tenemos una mente inferior y una mente superior. Una mente intuitiva, una mente que no está limitada por el espacio y el tiempo, y que en los científicos mismos, como Rupert Sheldrake con el campo morfogenético, o la parapsicología con Joseph Berrain, por ejemplo, que investiga la telepatía, todos estos fenómenos que surgen de la mente superior. Excelente, excelente. Hay una consulta interesante también con respecto a lo que comentabas la semana pasada. Uno de los nombres también con los que se les asocia a la masonería perfectibilista es la Orden de las Abejas. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces la pregunta es si es que la Orden de las Abejas ¿es la misma o tiene algo que ver con la Orden de la Niebla? No, es lo mismo, ¿no? No. ¿No? La orden
Se llamó durante un par de años, este, cuando se estaba formando, de hecho, y eran más profesores de la universidad que masones Ya. los que integraban. Mm. Y fue todo el simbolismo ese, de colmena, de trabajo en grupo, de servicio a lo trascendente, a lo supremo, ¿no? Ah, excelente. Ahí viene el nombre, la Orden de las Abejas. De abejas, sí. Sí. Ya. Entonces, respondí a esa pregunta, no, no es lo mismo que la Orden de la Niebla. Perfecto. No, 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 no. Ya, listo. Tiene que ver más con intelectuales, esto de la Orden de la Niebla, y Mm. eso es otra cosa, ¿no? Ya, perfecto. Siempre han existido sociedades secretas, tal como los perfectibilistas, que no es discreta, es secreta. Lo que estamos, los que estamos escribiendo, los que Ujú. estamos en lengua inglesa, en español, en otras lenguas, aún en árabe, estamos divulgando, ¿no?, un conocimiento para dar una verosimilitud, una veracidad aún, ¿eh?, histórica, cultural, masónica a la orden, para romper con esta conspiroparanoia que se ha instaurado durante muchos años, ¿no? Ujú. Excelente. Tenemos ahí publicada una pregunta que nos hace Josué Albert Ormazábal, desde Chile. Saludos, querido Josué. Dice, ¿en este rito hay alguna práctica de trabajo interna específica del rito o es igual que en otras masonerías? Hay mucho trabajo interior, todo se basa en el Ujú, trabajo interior. Decíamos la vez pasada, por ejemplo, el uso de un diario, ¿eh?, de ejercicios internos, la supervisión de maestros en ese sentido, maestros que van guiando ujú, por dónde podemos transitar y, por supuesto, sin invadir la libertad, el libre discernimiento, sino dando una pedagogía masónica o haciendo una pedagogía masónica donde el neófito, el aprendiz, aprendan a pensar por sí mismos y, por supuesto, a brindarles todos los elementos necesarios para esas investigaciones. Eh, Tradicionalmente toda la masonería trabaja en hacer, decíamos, planchas, o un burilado en el caso de quien ujú, ya sabe trabajar la piedra. Es decir, que son escritos, son redacciones de algunos temas que los maestros proponen a los aprendices. Y se escuchan, se recrean, se corrigen si fueran necesarios. Eh, pero infelizmente en los últimos años, 25 años para acá, lo que se viene notando con mayor intensidad es la desinformación producto de tanta información. El así es, copia y pega de escritos y claro, trabajos sí, y a veces de libros populares. Entonces, quiero decir, no sé, para no estar nombrando ninguno, de libros populares. Y se va y copian y después lo leen en la logia. Lo cómico que a veces en las logias grandes, cuando hay, yo qué sé, 60 miembros, ¿no? Y hay 15 aprendices, 20 aprendices, y de repente dos, tres dicen las mismas frases, las mismas cosas que las habían copiado de internet. Entonces, el trabajo masónico real tiene que estar en investigar realmente. Sí, por supuesto, sugerir fuentes, libros, ir indicando, tal como hizo la masonería hasta 1900, poner 1980. Todo el mundo ujú, tenía que ir a la biblioteca, así trabajar, es, tomar apunte, hablar con maestros. Ahora es copia y pega para cumplir simplemente con el mandato. Y por supuesto, ni hablemos del mundo virtual. No se puede avanzar en el mundo virtual justamente por esto, porque es un copia y pega, y a la primera de cambio todo el mundo se enojó, se molestó, ¿no? Entonces, una logia tiene que ser algo más que eso,
algo más Así que es. lo profano, porque parece eso muy profano, parece el comportamiento de un club. Y por eso también tiene que ser de élite. Tenemos que ver a quién vamos a invitar. Por supuesto que es de élite, por supuesto. Molesta a quien le moleste. Una élite intelectual que no trata de apropiarse del mundo. Pues, primero no puede, realmente no puede. Y segundo, no es una motivación apropiarse de nada, ¿no? Por digo, lo conspiranoio, Así es. paranoia, ¿no? Así es. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. No sé si, Interesante. Sí, sí, sí. creo que había algo Tenemos, más que yo quería agregar acá. dime, dime. Sí, a partir del grado de maestro, en el rito Ujú. perfectivista, comenzamos a trabajar con alquimia. Por supuesto, se tiene alquimia desde el inicio, desde los colores, la sal, el azufre, el agua, no sé, cantidad de elementos que van apareciendo en distintos grados. Pero en el grado de maestro nosotros empezamos a trabajar con alquimia, con laboratorio. Con laboratorio. Exacto. ¿No? Bien. Excelente. Sí, sí, sí. Es un laboratorio alquímico, así es. Sí. Laura Ambrosino, te mando un fuerte abrazo. La pregunta dice, buenas noches, queridos hermanos. ¿Hay masonería perfectibilista en Argentina, viviendo Entre Ríos, muy cerca del Uruguay, y se puede pertenecer a un taller en ese oriente? Pregunta Laura. Sí, ha pasado con Argentina de que la masonería está desde muy temprano, ¿no? En el Río de la Plata. Pero los virreyes ya eran masones. Algunos virreyes eran Mm. masones, algunos gobernadores. Y entonces pertenecían a las masonerías tradicionales, decíamos. Por otro lado, estaban las logias Lautaro, en una presencia continua que se fue heredando en algunos lugares, especialmente en Montevideo y en Buenos Aires. E incluso la gran logia de Argentina, la de los masones aceptados, Ujú. irregulares, dependiente en cuanto a institución de Inglaterra y de la regularidad inglesa, esta gran logia de Argentina se funda con ¿cómo llamarles? Para no utilizar términos masónicos, como el apoyo de otras grandes logias, fundamentalmente la Gran Logia de Uruguay, para comparar antigüedades de grandes logias, ¿no? Ujú. Y la presencia que había. Y entonces sí, hay una logia que funciona en Buenos Aires y que, sin embargo, depende de la gran logia o del Supremo Santuario de Uruguay. Porque estamos Claro, extremadamente vinculados, ¿no? claro. Extremadamente vinculados. Y sí se puede pertenecer a un taller de este Oriente, y bueno, por supuesto, uno golpea las puertas, se presenta, y ahí se evalúa, como decíamos, ¿no? Mutuamente qué pasos se pueden dar. ¿No? Perfecto. Si deseas, mi querido hermano, detálale tu número telefónico para que Laura te escriba. Sí, después les paso ahora no ¿Ya? lo tengo Perfecto, en, perfecto. en mente Listos. porque es el de las comunicaciones masónicas Ya. al que le voy a pasar. Ok, perfecto. Entonces, querida Laura, ya nos dan el dato, nos da el dato nuestro Con querido mucho gusto. hermano para que le escribas. Antes de pasar a la otra pregunta, tenía una pregunta más. Em, sí, Leonardo, sí. Ya te voy a dejar también mis datos o déjanos tus datos como comentario después del programa. Deja tus datos como en los comentarios para nosotros hacer el acercamiento. Sin ningún problema, mucho gusto. Hay una consulta más a este respecto. Sí, esta pregunta es muy interesante. En la época de Adam Weishaupt, no sé si le pronuncio bien, Adam Sí, Weishaupt, ¿sí? sí, Ok. sí.
viene toda Son el evento tan... impronunciables los alemanes, perdón. Sí, claro, es que es alemán, Claro, exacto, claro, claro. es Weishaupt. Mm. Eh, el, en la época, paralelamente a eso se da cuando entra a sueños, es decir, cuando se ocultan, paralelamente se da también la creación de los Estados Unidos. Eh, ¿Los masones junto con Adam Weishaupt tuvieron algo que ver directamente? Es la pregunta. Sí, no, ¿Emigraron a América? la orden perfectibilista, si nos referimos a lo que tradicionalmente, al mundo esotérico, se habla de que una orden entra en sueños y luego aparece, como el caso de los Rosacruces, por Ya. ejemplo, que casi todos los mitos Rosacruces, sean de cualquiera de las corrientes que Ujú. fueran, hablan de que, bueno, existieron en el 1600, después entraron en sueños, después volvieron a aparecer. No, nosotros tenemos una continuidad en el tiempo, en la presencia de la orden perfectibilista en distintas partes del mundo. Y un caso específico, concreto, es en Estados Unidos, por supuesto. Y allí Washington, Ujú. Franklin, este, Jefferson, todos pertenecieron a logias perfectibilistas por Ah, razones excelente. políticas, por razones, como ha sucedido con muchos caudillos, también se vincularon con masonerías inglesas o francesas. eh, Digo, el caso de Washington, el caso de Bolívar, por ejemplo, en una etapa. Ujú. Pero todos vienen como Miranda, de una orden perfectibilista. ¿Mm? Interesante. Y bueno, y siempre hubo continuidad, entonces, digo, no, nunca dejaron de existir, tampoco en América, ¿no? Especialmente en todo el Río de la Plata, sur de Brasil, digo, siempre han estado, lo que pasa es que son logias pequeñas, ¿eh? Logias Ujú. pequeñas, eh, a veces se han creado algunas, los que llamamos las logias UR, que son interrituales, interlogiales, Ujú. y que su presencia también acá en América, en Chile, en Argentina, en Uruguay, es importante en cuanto a la generación del pensamiento masónico. ¿Eh? Pero no son numéricas, son Ya. elite. ¿Mm? Ah, excelente, excelente. Esa parte quedó, creo que un poco para complementarle ahora de lo que conversábamos la semana pasada, desde 1780 para adelante, cómo se comporta, es decir, dónde fueron después del fenómeno de Adam Weishaupt, dónde se refugian principalmente y cómo comienzan a salir luego. El refugio natural fueron los movimientos, por un lado, revolucionarios, Ya. y por otro, movimientos de una fuerte impronta esotérica. Y entonces, en la joven Italia, prontamente hay una presencia y hay órdenes perfectibilistas, Mm. y hay un rito que surge del perfectibilista que se llama el rito carbonario o carbonari, Mm. y está presente. eh, la joven Italia, por supuesto, en todo su proceso político. En Francia, ni que hablar, sucede lo mismo, ¿no? Es decir, todo el germen revolucionario viene de las órdenes perfectibilistas. Ya los primeros fundadores de las logias perfectibilistas eran lectores alemanes, eran lectores de pensadores franceses que se oponían radicalmente a la iglesia y a la monarquía. Eh, lo mismo sucede en España y en Portugal con los caballeros de Cádiz, ¿eh? Los Ya. caballeros de Cádiz. Y Mm. luego por ejemplo, en Inglaterra, este, pero bueno, se me escapó ahora
los filadelfos o filatelos, en Inglaterra, en el norte de Francia, y la presencia directa ahí en Estados Unidos y acá en el Río de la Plata. Esto porque estamos tomando para este lado occidental, porque hay una historia riquísima, por ejemplo, de las masonerías turcas, y la presencia y la relación entre las logias alemanas y las logias turcas, que por diversas razones culturales, políticas, etcétera, existieron de principio del siglo hasta casi hasta la Segunda Guerra Mundial, de forma muy, muy estrecha. Y bueno, y ahí surgieron las órdenes perfectibilistas que seguramente influenciaron en una visión libertadora de Kemal Atatürk y toda la revolución turca, que derrocó el imperio, ¿no? El imperio otomano, y esa visión fundamentalista que ya existía del Islam, ¿no? Así que bueno, siempre, siempre la presencia. Después, ya lo más destacado de la Orden Illuminati, como les contaba, es ahí en Alemania, ¿no? Entre 1930 y el 45, con una persecución radical. Y muchos perfectibilistas que fueron a Inglaterra, algunos que vinieron a América, ¿no? Es decir, todo esto lo tengo relatado en el libro, con mucho más detalle. Algunos llegan acá a Uruguay, incluso alguno de ellos, que era un conde francés, trajo el yoga acá a Sudamérica. Él era asimismo un sannyásin, así que trajo el conocimiento esotérico de escuelas de misterios, como la del Sudha Dharma Mandalam, que es un poco como la gran fraternidad blanca de los teósofos, donde están los grandes maestros de la humanidad. Bueno, trajo todo esto acá, y sabemos exactamente dónde estaban las sedes, etcétera, y hay una sucesión de cartas y de con lo que llamamos patentes para que las logias puedan funcionar, y entonces hay una sucesión ininterrumpida en este proceso. Y por supuesto, también para prevenir. Quiero decir, uno puede investigar desde adentro de la masonería, dentro de la orden, si estamos hablando de que un hermano grado 30 se le ocurre investigar sobre los perfectibilistas, puede acceder a ver las cartas patentes, los documentos, con mucho gusto. Pero por supuesto, al ser una orden secreta, no tenemos por qué mostrarlo al mundo. Así es. Bien, publicamos algunas cosas, y publicamos eso para que vean la realidad de los perfectibilistas. Como les decía, mi colega Shiva Singh dedicó muchísimos años, murió muy joven, hace unos años atrás. Es el autor de este libro, de esta investigación, donde también encontramos rituales, etcétera, ¿no? Y por supuesto, digo, todo está cifrado. Uno dice, bueno, pero si es tan secreto, ¿cómo van a poner los rituales? Claro, es que con el ritual solo no hacemos nada. Es decir, a manera de monos podemos repetir el ritual, ¿no? Y fenómeno, y hasta capaz que le hace bien a alguien. Pero no, se trata de que esto se tiene que practicar en la tradición, con los elementos, como hoy preguntaban, de ejercicios, de introspección, de simbología, de vestimentas, etcétera, etcétera. No sé si me respondió, me fui por la rama. No, excelente, muy bien, está muy bien. Ajá. Ha sido un excelente momento todos estos minutos contigo, mi querido hermano. No te olvides, dejemos tu teléfono para que las personas que deseen contactarte, sobre todo nuestra querida Laura Ambrusino desde Argentina, te escriba también. ¿Dónde lo puedo poner acá? Si quieres, díctalo. ¿En el chat privado?
O puedes mandar por el chat privado, sí, sí, sí. Les voy a poner la 8. Con el prefijo Con el teléfono. prefijo, por eso. Sí, sí, sí. Ajá. Ahí se la Perfecto. Perfecto. Listo, mi querido hermano. Qué excelente momento. Siempre es un gusto tenerte. Igualmente. Te mando un fuerte abrazo, mi querido hermano. Un Nos estamos gusto. viendo en otra Gran ocasión con abrazo. algún otro tema. Un fuerte abrazo para ti. Saludos a todos los hermanos de la orden. Un fuerte abrazo. Igualmente, igualmente. Hasta luego.